Steel Ball Run se acerca, así que toca hablar del último antagonista de JoJo's animado hasta ahora, Enrico Pucci. Este posee una destacable introducción, como ya nos tiene acostumbrados la serie, o mejor dicho, la aparición de su stand, White Snake. Como primera impresión, demuestra ser alguien terrible. Hizo un enrevesado plan para culpar a Jolyne de homicidio y así atraer a Jotaro a la prisión de Dolphin, terreno donde tiene clara ventaja. Esto nos hace ver que su usuario no es cualquier seguidor de Dio, sino alguien sumamente calculador y manipulador, ejemplificado con su poder de ilusiones. Además, luego procede a derrotar no solo a uno de los protas más queridos de la serie, sino que lo logra también de una manera sucia, al utilizar a su hija para que baje la guardia, siendo Jolyne todo este tiempo un simple cebo para su verdadero objetivo: obtener los recuerdos de Jotaro. Al final de su arco introductorio, asesina a sangre fría a su aliado, para que no queden cabos sueltos y dejar un culpable tras el asesinato de los guardias. A pesar que esto no es algo realmente necesario, ya lo explicaré más adelante. Todo esto nos hace creer que White Snake debe ser algún tipo de preso despiadado o uno de los policías corruptos ya vistos. Pero después de los episodios de Foo Fighters, se nos revela que este villano despiadado y sin escrúpulos resulta ser el capellán de la prisión, un hombre representante de la fe, y que a simple vista sería alguien que inspiraría confianza. Esto es algo que utiliza a su favor al momento de adquirir aliados, ya que a diferencia de las anteriores partes, donde los antagonistas menores eran mercenarios, seguidores o simples lacayos, Pucci los obtiene de otra manera. Al ser el capellán de la prisión, los presos más mentalmente inestables irían a verlo. Así es como Pucci empieza a entablar un vínculo con estos, y tras el ver cómo dichos presos se comportan, saca un juicio de cómo son, para colocarles un disco de stand que no los rechace. Esto se nos ejemplifica enseguida con Mirayon, una cleptómana ludópata que recurre a Pucci para obtener la libertad condicional, pero al ver que Mirayon se roba una cruz de la capilla, Pucci la considera una causa perdida, pero útil, al ser compatible con el stand Marilyn Manson. Todos los esbirros que tiene Pucci en la prisión son de esta manera, a excepción de 3: Jungle A, que era ya un seguidor de Dio desde antes, Kensou, que desarrolló su stand tiempo atrás y no se sabe bien por qué lo ayuda a Pucci, y Miu Miu, que esta ni se sabe cómo obtiene su stand ni se sabe por qué ayuda a Pucci. Pero en sí, que la gran mayoría de sus aliados sean producto no solo de su poder, sino también de su inteligencia social al momento de manipularlos, se me hace algo mucho más creíble que el Dio de la parte 3, que simplemente decían que era un ente muy carismático y ya está, por eso tenía seguidores. Aparte, el mostrar el cómo logra reclutar a dichos aliados vuelve a Pucci mucho mejor en este aspecto que se potencia luego de salir de la prisión al encontrarse con los hijos de Dio, que a pesar de ser descendientes de su buen amigo, los trata como otras herramientas más. Húngaro, que no tenía ningún tipo de objetivo en la vida, viéndose completamente atrapado en las drogas, Pucci procede a otorgarle un propósito, el cual se reduce en ser un lacayo descartable que solo retrasa a Water Report y a Nasui. Rikiel, un joven honorable y que en otras circunstancias sería alguien bueno, pero que se vio víctima de su propio poder. Pucci, al haberle ayudado activando su stand, le generó una deuda a Rikiel que él sentiría que solo puede pagarla con su vida. Y por último, el más importante, Donatello Versus, que por culpa de azares del destino y seguramente de su propio stand aún no despertado, sufrió de manera injusta, adquiriendo un rencor contra el mundo. Pucci se aprovecha de esto, pero Donatello sería el único que luego iría en contra del mismo Pucci, desarrollando una de las mejores partes del anime, en mi opinión.
Retomando, como dije antes, Pucci es muy parecido a Dio en varios aspectos, incluso mejor, como si representar a un verdadero manipulador o demostrar la dualidad entre la impulsividad y el odio, pero a su vez ser alguien calmo cuando todo va como lo planeado, aunque también es parecido a Dio en su mismo error como personaje, la inconsistencia de su accionar. Me explico, yo ya comenté en el video de Dio que este mismo cambia mucho en cómo es presentado entre las distintas partes, sin saber exactamente cómo describiría su personalidad, si como alguien calculador con un objetivo claro o como alguien impulsivo solo motivado por el rencor, siendo dos personajes distintos el Dio de la parte 1 y 3 con el que vemos en la parte 6. Con Pucci pasa algo parecido realmente, pero en menor medida, y es que el Pucci de su introducción no va de la mano con el Pucci post arco de Jumping Jack Flash. Al principio, White Snake le actúa de una manera no solo sádica, sino demasiado malvada. Por ejemplo, cuando mata a Zhongli, posiblemente el aliado más fiel que pudo haber tenido y con una habilidad que ya la tenía masterizada, pero lo asesina fríamente supuestamente para dejarlo como cabeza de turco y así los policías tengan un culpable del asesinato de los guardias. Pero al pensarlo bien, había miles de opciones más viables para justificar la muerte de los guardias, sin requerir matar a Zhongli. Inclusive se podía culpar al mismo Zhongli, pero estando vivo, que era lo peor que le podía pasar. A lo mucho lo mandaban a la parte de alta seguridad, algo que a futuro le pudo haber beneficiado. O sea que toda la escena es solo para mostrar que el usuario de White Snake es alguien que no le importa ni sus propios aliados y que le gusta matar aunque sea innecesario. Pero no va de la mano con el Pucci planteado más adelante, que si bien no deja de ser alguien sádico, acuérdense de la escena donde usa el cuerpo de Guzzio como un tocadiscos, pero no es alguien que impulsivamente mate a quien le pueda servir en un futuro. Se me hace algo estúpido deshacerte de un aliado así de gratis, y siendo que en sentido narrativo es una acción que no aporta a la verdadera personalidad del personaje que sería presentado más a futuro. Y es que Pucci es un monstruo y es alguien que sí carga una malicia en su ser, el peor tipo de maldad dicho por Wader Report, algo que bueno ya hablaré más a futuro. Pero a pesar de todo esto, demuestra ser alguien idealista de sí mismo, viéndose como un salvador y que todos luego de que complete su plan serán salvados por él. No por nada prefirió borrarles los recuerdos a Wader Report antes de matarlo directamente, que hubiese sido mucho más fácil. Esto lo hizo no solo porque sea su hermano, sino porque como buen síndrome de Mesías sentía que podía salvarlo. Ok, dicho esto, pasemos a su historia y objetivo. Pucci desde muy joven ya estudiaba para ser sacerdote, recibiéndose a la increíble edad de 15 años. Esto lo hacía como manera de expiar una culpa que se encontraba muy arraigada dentro suyo, su gemelo que murió al nacimiento. Este suceso le ocasionaba la duda constante de que por qué había sobrevivido él y no su hermano. Un día, mientras Pucci estaba haciendo sus deberes, se encuentra con Dio, quien tras una charla sobre el poder de la gravedad, refiriéndose al destino, procede a entregarle un fragmento de la flecha, justo después de curarle una deformación en el pie de Pucci que le hacía renguear. Esto claramente hizo que, a imagen de Enrico, Dio sea una especie de santo. Lo pasado en ese momento se le quedaría rondando en la cabeza, hasta que pasó el evento que desencadenaría volverlo un fiel seguidor de Dio. En un momento, cuando estaba limpiando el confesionario, se mete una mujer, que justamente venía a confesarse. A pesar de que no era el labor que le correspondiese a Pucci, igualmente se quedó, sin imaginar que la confesión de esta mujer estaba involucrado con él. Esta era la madre de quien creía Pucci era su gemelo muerto. Resulta que esta mujer, al nacerle el hijo muerto, lo intercambió con uno de los gemelos de la familia Pucci. Todo esto quería decir que su verdadero hermano gemelo seguía vivo y era
Wes Bloomarine, un joven quien justo había comenzado una relación con Perla, la hermana de Enrico. Y bueno, si es la hermana de Enrico, también la hace la hermana de Wes, sin que éste lo sepa. Aquí Pucci se vio acorralado ante un dilema moral. Estuvo mal haber escuchado la confesión de la mujer, pero más mal está que su hermana cometa el pecado del incesto sin ésta saberlo. Para evitar que Perla peque, tuvo que recurrir a una sucia jugada. Contrató a un detective de dudosa procedencia para que asuste a Wes y así romper la relación con Perla. Lo que no sabía Enrico es que este detective era parte de un grupo hiperracista, el cual en el manga es el Ku Klux Klan. Este averiguaría que Wes es hijo de un negro con una blanca, algo totalmente inaceptable. Así que bueno, no lo asustarían solamente, sino que tratarían de asesinarlo. Cuando Perla pensó que su amado ya estaba muerto, procedió a saltar por un acantilado para darle fin a su vida. Enrico había llegado demasiado tarde. Su hermana ya estaba muerta. Murió una inocente que su único pecado fue haberse enamorado. Es aquí donde Pucci recuerda las palabras de Dio y la flecha que le regaló se le termina clavando, otorgándole así su stand. Wes, que no estaba muerto todavía, recibiría un stand también. Cuando este último despertó, se enteró de la muerte de su amada e intentó suicidarse. Lo intentó muchísimas veces, pero siempre era salvado por su stand de manera inconsciente. Se odiaba a sí mismo y a toda vida, entonces si no se le permitía morir, acabaría con la vida del responsable de su sufrimiento, el hermano de Perla. Aquí sucedería el borrado de memoria de Water Report, como también luego de aquí Pucci se encontraría con Dio, con quien entablaría una profunda amistad. Aprendería todo sobre los stands y el objetivo de Dio de alcanzar el cielo, llevándonos al Pucci actual. Pero ¿qué se refiere con alcanzar al cielo? Mira, es más simple de lo que parece. Pucci quiere obtener el poder del bebé verde para así conseguir el stand Made in Heaven, cuyo poder es el control sobre la velocidad del tiempo, acelerándola para el universo, pero no para los seres vivos que la habitan. Con esto, Pucci reiniciaría el universo siguiendo la teoría del universo oscilante. Esta dice que el universo empieza con un Big Bang y termina con un Big Crunch, que este último justamente ocasiona que se produzca el Big Bang nuevamente, dando un ciclo de repetición infinita. Pucci, al acelerar el tiempo, pero no a los seres vivos, todos presenciarían su destino y según él, una vez que todos conozcamos nuestro destino, podremos aceptarlo y así alcanzar el cielo. Acá, vino la mentira del Phantom sobre que Pucci ganaba, algo que realmente no tiene sentido, ya que sí llegó a reiniciar el universo, pero solo una vez, cuando realmente quería hacerlo 2 veces. La primera para reescribir el universo y la segunda para que ahí sí todos conozcan su destino. Pero Pucci, al ver que Emporio zafó del primer reinicio, se enfoca en irlo a buscar, siendo este su error, guiarse por el rencor, muriendo a manos de Emporio con el poder del stand de su hermano Water Report, trayendo no solo una muerte que se podría decir poética, sino una de las más hórridas. Tras todo esto, ¿se lo podría considerar un villano? Yo pienso que la gente se guía mucho por lo que dijo Water Report, del peor tipo de maldad y eso. Pero la maldad que no piensa que está haciendo el mal, sino un bien, deja de ser maldad. Al fin y al cabo, maldad es realizar daños a otros por disfrute o por un objetivo meramente propio y egoísta. Pero Pucci pensaba fervientemente que lo que estaba haciendo era un bien mayor que ayudaría a la humanidad. Y si bien creo que a todos se nos hace horrible el hecho que la humanidad sepa todo lo que va a pasar y que con ello, traería una vida vacía guiada por el determinismo, para Pucci esto era un bien, todo partiendo de su trauma tras la muerte de Perla, sintiendo que pudo haber evitado cualquier tipo de dolor y sufrimiento si él, Perla, Wes y todos los demás supiesen su destino.
Así que no, yo no lo consideraría un villano al 100%, más que nada por su objetivo. Aunque esto sí, su fin realmente no justifica sus medios, pudiendo haber hecho todo de una manera que trayese menos sufrimiento, pero el dejarse llevar por su rencor hacia los Jostars o el tomar decisiones impulsivas al creerse un mesías o un juez definitivo, terminó actuando más como un villano que como un antagonista. Así que en conclusión yo te lo dejaría a tu criterio, pero en lo personal capaz que lo mandaría más para la bolsa de los antivillanos. Este fue Enrico Pucci, el determinismo religioso.